Mi padre tuvo una serie de trabajos internacionales que nos hicieron viajar mucho y creo que el conocer lugares también te empieza a abrir la mirada hacia la arquitectura y el paisaje. Postulé al doctorado y quedé. Entonces partimos por 2 años con la Alejandra y terminamos quedándonos casi 6. Y ahí también empezaron a darse cosas maravillosas que nuevamente te cambian el rumbo. Yo estaba pensando que iba a ser un arquitecto de grandes casas y edificios a lo Cristian de Grote, pero de repente se me abre la oportunidad del diseño urbano. Ya no se trata de diseñar con la naturaleza, como decía McHardt. Ahora tenemos que diseñar como naturaleza. Porque en la medida en que uno va desarrollando proyectos que incorporan los principios de la ecología del paisaje, además de agregar valor, hacen ciudades más seguras. Ser arquitecto no es solamente diseñar y construir edificios y casas. Eso probablemente es un 2% de la producción de espacio construido con sentido que puede haber en Chile. El producto final de tu trabajo es un archivo junto a miedo. Porque si estás moviendo bytes, la IA lo hace mejor que tú, es más rápida porque nació y es digital. Pero si el resultado final de tu trabajo es algo físico, si tú tienes que mover átomos y no solo bytes, por ahora estás a salvo. Los arquitectos sí vamos a ser menos que los que somos hoy, pero vamos a ser mejores y más valiosos. Una frase muy linda de Marcel Proust, que yo la puse en mi tesis de magíster, que dice que el verdadero viaje del descubrimiento no es conocer nuevos paisajes, sino que mirar los actuales con otros ojos. Estoy seguro que esta conversación va a estar muy interesante. Estoy con un arquitecto y magíster de la Universidad Católica, máster en Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, doctor de Diseño y Planificación de la misma universidad, socio de Allard & Partners, actual director de EFE y presidente de EFE Valparaíso y decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida al podcast, Pablo Allard. Un gusto, Rodrigo, y un honor estar en Mente Creativa. La verdad es que cuando me llamaste me sorprendí y muy encantado porque sigo de cerca tus entrevistas, el trabajo de difusión y de conversación de arquitectura y diseño e industrias creativas en nuestro país y lo valoro mucho, así que gracias por la invitación. Un honor que estés acá, también sigo tu trabajo, encuentro que ha hecho un aporte enorme, no solamente a la disciplina, sino también a las distintas catástrofes que han ocurrido del país y como ha ayudado también para que Chile se pueda levantar, que lo vamos a ir desarrollando en el largo de la conversación. Pero lo primero, siempre hago esta pregunta para abrir la conversación: ¿cómo nació tu amor por la arquitectura? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo llegó? Mira, se fue desarrollando. Yo no tenía ningún pariente cercano arquitecto, pero mi madre era una artista, autodidacta, ceramista, pintora, y, heredé de ella el interés, digamos, por el dibujo, por la cosa plástica, por fabricar. Y por otro lado era un niño muy inquieto, tenía muchos intereses. Mi padre, por otro lado, tuvo una serie de trabajos internacionales que nos hicieron viajar mucho, conocer lugares, y creo que el conocer lugares también te empieza a abrir la mirada hacia la arquitectura y el paisaje. Si finalmente cuando uno viaja va a ver arquitectura y paisajes. Exacto. Y personas, digamos. Entonces cuando llegó el momento de tomar la decisión vocacional, yo en cuarto medio estaba todavía pensando en estudiar publicidad, porque me gustaba la cosa creativa, me gustaba el cine, la fotografía, el dibujo, los cómics, la cosa gráfica. Y hasta que un profesor en el preuniversitario, que le agradezco mucho, y sin desmerecer aquí a los publicistas, me dijo: oye, pero con todo el talento que tenís, ¿en serio queréis dedicar la vida a inducir a las personas al consumo? Obviamente es más que inducir a las personas al consumo, porque también hay campañas benéficas, etcétera. Pero dije, chuta, en realidad... y ahí me dijo, ¿por qué no pruebas arquitectura o algo que construya mejores futuros? Y así me decidí a estudiar arquitectura. Entré en la Universidad Católica y tuve el privilegio de probablemente tener los mejores maestros y las mejores experiencias y ser parte o testigo privilegiado de momentos cruciales en la historia reciente de la arquitectura en Chile, gracias a haber estudiado en esa universidad, a la cual le debo mucho. ¿Momentos como cuáles? ¿Qué recuerdas y que te marcaron dentro de la formación? A ver, bueno, de partida los profesores que tuve. O sea,
Fernando Pérez, Teo Fernández, la Montserrat Palmer, Ignacio Baizas, Godofredo Yomi y Alberto Cruz, que justo se hizo el seminario Mereida y vinieron a hacer clases a la Católica. Rodrigo Pérez de Arce, no sé si te lo nombré. La verdad es que era un momento muy efervescente y tuve la suerte, además, de que me pasaron cosas muy únicas. De las cuales yo creo que son esos momentos, como dicen los gringos, tipping points, que te van como conduciendo hacia lugares no planificados. Yo estaba en tercer año de la escuela e invitan a la Católica a participar en una muestra de 50 escuelas de arquitectura en la Bienal de Venecia. Y Fernando Pérez y Luis Eduardo Bresciani deciden hacer un concurso entre los estudiantes para diseñar el pabellón de la Católica, construirlo y llevarlo a Venecia, a la Bienal. Y esos cuatro estudiantes, más un profesor, que era Rodrigo Pérez de Arce, éramos Álvaro Salas, que ahora trabaja en la Sectra, Sebastián Irarrázaval, Alejandro Aravena y yo. Y cada uno de una generación. Yo tercero, Alejandro cuarto, Sebastián quinto y Álvaro de Madre. Y durante un semestre, yo estando en tercer año, con Rodrigo Pérez de Arce, que venía llegando a la Architectural Association, con todo el ímpetu y todo el mundo que traía, dedicarnos a diseñar, construir y luego viajar a Venecia, instalar el pabellón de la Católica. Y congelamos el segundo semestre, y después nos fuimos con Alejandro a viajar, a hacer el viaje a Oriente, siguiendo un poco las huellas de Le Corbusier. Fue una experiencia única en tercer año que claramente detonó, digamos, en mí una pasión, un cariño y una emoción por la arquitectura enorme. Y después pasaron otras cosas, o sea, uno vuelve y justo Fernando Pérez invita a Godofredo Yomi y Alberto Cruz a hacer el seminario a Mereida. Después me toca hacer taller con Manuel Casanueva de la Católica de Valparaíso, también el taller del orfebre, donde diseñábamos fuselajes de extensión arquitectónica, edificios que tenían que vérselas con el viento. Invitó a un luthier a afinar una sala de clases y llegábamos en una sala espantosa, todos con unos paneles de Plumavit, y empezaba a hacer tocar el cello y sonaba horroroso, mueve para acá, mueve para allá, hasta que sonó perfecto. O sea, experiencias únicas. Y eso me hizo ser testigo privilegiado de cosas muy lindas. También con unos amigos, Luis Valenzuela, que ahora está en el Centro de Inteligencia Territorial del Adolfo Ibáñez, Sebastián Bianchi, que es un gran académico y arquitecto, y la Silvia Valenzuela, nos ganamos un concurso para restaurar una estructura que hay en el medio del Patio de los Naranjos, que se estaba cayendo, y fue nuestra primera obra en cuarto año y hasta el día de hoy sigue. O sea, si uno va al Patio de los Naranjos, está mi primera obra, que sostiene la Flor de la Pluma, donde está el pozo, que la hicimos con Alex Moreno, también gran profesor. Entonces, la verdad es que fueron experiencias muy, muy bonitas durante la carrera, y cuando nos ofrecen precisamente a estos cuatro amigos titularnos vía magíster, como la primera generación que se titulaba vía magíster, no lo dudamos, y fue una experiencia única. Y a eso le sumo que en el camino, después de ese viaje a Venecia, necesitaba hacer la práctica. Justo Rodrigo Pérez de Arce con Teo Fernández, la Montserrat Palmer y Ramón López habían ganado el concurso de la Estación Mapocho, y como había congelado el semestre, trabajé en la Estación Mapocho con ellos y con la Paulina Curar. Aprendí de grandes maestros. Después me tocó que invitaron a Cristian de Grote a hacer taller de verano porque no le gustaba hacer clases. Y me piden ser su ayudante, y fui ayudante de Cristian de Grote, y después de titulado trabajé 2 años y medio con él, un verdadero maestro de la arquitectura en Chile. Entonces, la verdad es que fui tan afortunado de que se me abrieron puertas y oportunidades que fueron marcando mi amor por la arquitectura, y por eso es que también desde muy joven en la carrera partí siendo ayudante, luego profesor asociado, y hasta el día de hoy parte importante de mi vida estoy dedicado a la docencia, porque tengo que devolver la mano también a esas oportunidades que tuve. Claro, toda esa experiencia que absorbiste me parece increíble. No, eran años preciosos, años además muy convulsionados. Yo entré el 88, en pleno plebiscito, vino después la primera elección democrática, la transición. La verdad es que
años muy convulsos, pero también donde se forjó una generación y que, como decía Smilian el otro día en el encuentro que tuvo con Alejandro Aravena, una generación donde hay muy buenos arquitectos, pero todos haciendo cosas muy distintas. O sea, yo le hice la maqueta de su proyecto de tercer año al Memo Acuña. Y desde ahí somos amigos. Y Memo ahora está en Chiloé haciendo unas cosas impresionantes. Había fertilización cruzada. Los estudiantes más jóvenes, los talleres de primer año terminaban varios días antes y nos íbamos a ayudar a los demás arriba a hacer sus maquetas o a pasar en limpio. Y nos íbamos conociendo, pasábamos de largo en conjunto. Fue una época muy linda. Y la verdad es que hasta el día de hoy nos mantenemos todos muy unidos, tenemos un chat, etcétera, en esa generación. Y yo creo que fuimos privilegiados y testigos también de cosas muy lindas que pasaron. Y mirando hacia atrás, ¿por qué crees que ese momento fue tan especial? ¿Qué hacía que esas generaciones se cruzaran? Hoy en día todos trabajan en cosas distintas, pero todos muy como plenos con lo que hacen. ¿Qué condiciones se daban en especial en ese momento? Wow, hay gente que ha escrito tesis sobre eso. Antes de partir la entrevista conversábamos de tu escuela, la escuela de Talca, Juan Román, cómo genera un momento especial con una identidad propia, etcétera. Yo creo que hay una persona que resume todo lo que pasó en la Católica y lo que es la Católica ahora, la escuela número 30 del mundo, o 30 y tanto, que es Fernando Pérez. O sea, cuando Fernando Pérez regresa de su doctorado en España, digamos, tutoreado por Rafael Moneo, Fernando trae una mirada, una visión de la arquitectura desde el rigor, pero al mismo tiempo el compromiso y una humildad que vino además en momentos muy tensos donde casi te obligaban a tomar una posición ideológica. Fernando abre la facultad hacia una mirada pluralista, donde en vez de tener una sola ideología o un solo planteamiento, una sola mirada de la arquitectura, convivía de todo. Convivía desde Gustavo Munizaga con sus urbanistas, hasta Ignacio Santamaría con todo el tema de la pobreza urbana, el Instituto de Estudios Urbanos haciendo políticas públicas y arquitectos de vanguardia de ese entonces, digamos como el mismo Rodrigo Pérez de Arce, el Teo Fernández, o incluso invitando a los fundadores de la Católica de Valparaíso a hacer talleres y clases. Entonces, es ese pluralismo y ese rigor del compromiso con la arquitectura, más allá de la retórica o de la ideología, creo que es lo que, por lo menos a nosotros, nos marcó como generación. Es como dar como, no sé, que sea una plataforma para que proliferen todas estas visiones distintas. Y esas visiones además me imagino potenciarlas. Y abriéndola al mundo. Claro. Fernando Pérez abrió la arquitectura chilena al mundo en ese momento. Por sus redes, por sus contactos, porque estuvo haciendo clases en Harvard, estuvo haciendo clases en Cambridge, estuvo además, la relación con Barcelona. Entonces comenzó también a traer profesores de vuelta, como Pérez de Arce, y a enriquecer, digamos, el entorno, en un momento en que además Chile, también desde la perspectiva económica, política y cultural, estaba dando el salto a la modernidad. Pues habíamos retornado a la democracia, el país estaba creciendo, todo el mundo estaba muy inspirado por el proceso de transición que tuvimos, pacífico, democrático. Entonces fueron años muy lindos. Y obviamente los pioneros de mi generación comenzaron a capitalizar esas oportunidades, y ahí también hay que rendirle un homenaje importante a arquitectos como Matías Klotz, por ejemplo, que fueron abriendo el camino a la obra propia y a la internacionalización de la arquitectura chilena de nuestra generación. Recién comentabas como estos momentos que te hicieron un clic en tu formación, que fue una experiencia hasta el día de hoy que recuerdas muy bien. Por otro lado, ¿qué obras las tengas como muy presente, que cuando te formaste o cuando eras más chico te hicieron como emocionarte o derechamente decir, oye, este camino me gustaría seguir, realizar este tipo de arquitectura? ¿Algunas que recuerdes así que te hayan marcado? Yo diría que mi primera experiencia arquitectónica así como wow, que me golpeó,
y que es muy lindo porque me volví a reencontrar con ella recién. Yo viví en Venezuela, yo me crié en Venezuela. Mi padre, funcionario internacional, se fue a la sede de la CAF representando a Chile el año 69, yo tenía 6 meses. Y viví ahí hasta el año 81, los 12 años. O sea, hice toda mi infancia, toda mi primaria en Venezuela. Y claro, un lugar exuberante, completamente distinto al que es ahora, un país petrolero, lleno de alegría, de oportunidades, pero también muchas inequidades. Y mi mamá hacía clases de cerámica a señoras pitucas, y una de las señoras pitucas era una señora de muchos recursos, la Nico, y ella vivía en la casa de Gio Ponti, en Caracas, que es un clásico de la arquitectura moderna latinoamericana. Gio Ponti, arquitecto italiano que migra, digamos, a Venezuela en los años de posguerra. Y esa casa era alucinante, era una cosa impresionante, los espacios, el uso de la filigrana, arquitectura tropical, donde tú puedes dormir con las ventanas abiertas, la incorporación del verde, cómo se inserta en el cerro, además con ese diseño súper contemporáneo de Gio Ponti. Y esa casa siempre me rayó de chico, sin saber lo que era arquitectura. Y lo más lindo es que mi hijo menor, Antonio, que tiene 19 años, acaba de dar la prueba, digamos, y va a entrar a estudiar arquitectura. Y le dije, ya le voy a regalar un libro de regalo, y fui a una librería y el Atlas de la Arquitectura, no sé qué, y en la portada estaba la casa de Gio Ponti, la misma que yo vi a los 12 años. Entonces, algún día espero volver y esa casa me marcó mucho, y es divertido porque nunca lo había dicho, nunca lo había bajado hasta que ahora tú me lo preguntas. Como... Y luego yo te diría que las ciudades, los lugares, los espacios, tal vez si tú me haces elegir hoy una obra arquitectónica de los lugares que a mí más me han marcado y hasta el día de hoy me emocionan, es la Mezquita de Córdoba. Y yo creo que tiene que ver con las capas de historia, con esa especie de espacio infinito de la mezquita original, cómo se inserta la iglesia cristiana, cómo está además inserta en su contexto urbano, lo que significa, los jardines, los patios. Y bueno, podemos seguir hablando de muchas obras canónicas que me han marcado, inspirado, pero te diría que esas dos las llevo en mi lista de recuerdos o memorias importantes. Después de esa experiencia, tanto de arquitectura que te marcó, la experiencia que viviste en la formación, ¿tu camino siempre fue tratar de hacer una carrera independiente o eso lo fuiste desarrollando en el tiempo? ¿Cómo fue tu primera experiencia post titulación? ¿Ya tenías claro una idea de dedicarte a la docencia? A ver, yo, como te decía, fui muy entusiasta como estudiante, muy inquieto. Te diría que entusiasta más que Mateo, o sea, lo pasaba demasiado bien, me encantaba, o sea, yo ¿Disfrutaba tenía... la carrera? Sí, o sea, yo compartía pieza con mi hermano estudiaba Derecho, y a las 10 de la noche estaba yo maqueteando con mis audífonos y mi hermano leyendo código. A las 12 de la noche mi hermano cabeceaba, yo seguía. A las 3 de la mañana mi hermano estaba durmiendo, baboseando los códigos, yo seguía con los audífonos feliz hasta que cantaran los pajaritos, porque es demasiado estimulante la arquitectura. Yo cuando chico con mis hermanos coleccionábamos Legos y hacíamos una ciudad de Lego City que hasta el día de hoy está guardado por ahí. Entonces, esta cosa de estar creando, haciendo, proyectando mejores futuros era algo muy estimulante. Entonces, siempre fui ayudante y después, cuando salgo de la universidad, yo paso a ser ya profesor en 2 cursos, digamos, en taller con Rodrigo Pérez de Arce, que había sido mi profesor guía de tesis, y también hacía un curso muy lindo con Ernesto Rodríguez, que era arquitectura y filosofía o arquitectura y poesía. Me fui a trabajar con Cristian de Grote. Y mi línea era, yo voy a dedicarme a hacer edificios y casas, y estaba aprendiendo de un maestro, Premio Nacional de Arquitectura, 25 años de oficio en ese entonces, increíble, pero siempre tuve la inquietud de irme a estudiar afuera. Y cuando se da la oportunidad de postular a la beca, etcétera, dije, yo ya tengo un magíster en arquitectura, ya hice todo este recorrido pero de urbanismo
y de ciudad y de territorio no me falta mucho por aprender. Y además nos pasó que con Cristian de Grote participamos en un concurso para el Museo del Prado, que finalmente lo ganó Moneo, que de hecho nuestro proyecto está publicado en un número especial de Arquitectura Viva, en que el contexto urbano fue muy importante. Y dije, chuta, acá hay algo mucho más que aprender. Y ahí me decidí a estudiar un máster en diseño urbano, y gracias a Dios y al esfuerzo de todos los chilenos, porque me fui con una beca presidente de la República. Entonces partí con mi mujer a hacer el máster en Harvard, y se me abrió así un planeta enorme. O sea, te das cuenta que la infraestructura, que el paisaje, que la vivienda social, que el desarrollo y los grandes proyectos de inversión también requieren ser diseñados y requieren de alguien que tenga esa sensibilidad para que, como dice Fernando Pérez, no sean meras construcciones, sino que sean construcciones cargadas de sentido. Y ese fue otro momento detonante, digamos, en mi vida, que fue irme a estudiar a Harvard. Entonces, dejé la oficina de Grote, porque obviamente, y ahí se me abre un mundo completo, siempre vinculado, digamos, también empecé a hacer ayudantías, y tuve la suerte de ser ayudante y después Teaching Fellow de Hashim Sarkis, que es el actual decano del MIT. Somos muy amigos hasta el día de hoy, que fue una persona además muy influyente en Elemental. Y cuando estoy haciendo el máster, me dicen de la Católica, como yo era profe, ¿por qué no te quedas al doctorado? Porque estamos apostando a que nuestra planta, digamos. Y postulé al doctorado y quedé. Entonces partimos por 2 años con la Alejandra y terminamos quedándonos casi 6. Y ahí también empezaron a darse cosas maravillosas que nuevamente te cambian el rumbo. Yo estaba pensando que iba a ser un arquitecto de grandes casas y edificios a lo Cristian de Grote, pero de repente se me abre la oportunidad del diseño urbano, y pasan cosas increíbles. O sea, estando en la universidad en un verano, le encargan a mi profesor guía, Alex Krieger, y a Karl Steinitz, un proyecto en la Franja de Gaza, en la zona de no agresión, que eran unos centros de incubadoras de negocios binacionales con inversión israelita y con mano de obra palestina. Estamos hablando de algo imposible hoy día, pero en ese entonces, hace 20 años, 25 años, era el pic del proceso de paz. Y fuimos a Gaza y desarrollamos el proyecto, etcétera. O sea, Harvard, como dice Kohlhaas, es un imán que atrae el mejor talento y una llave mágica que te abre 1000 puertas. Entonces, claro, tuve experiencias increíbles, y estando haciendo el doctorado es que invitan a Alejandro Aravena, mi amigo de Venecia, etcétera, a hacer clases. Y ahí se da otro momento tal vez crucial que también cambia un poco, un giro en mi vida, que fue Elemental. Hay dos cosas que se me vienen a la mente con eso, y me parece muy, muy interesante que, como siguiendo tu historia, hay algo que uno muchas veces tiene preconcebido, que es como, ya voy a salir de la universidad, voy a hacer este tipo de arquitectura, voy a dedicarme a esto 100% por, no sé, 30 años. Pero en tu caso como que eso estaba, pero fue cambiando, y fue cambiando también, me imagino, por algo que tú sentías que debías seguir este camino, pero fuiste dejándote llevar, también muy quizás consecuente con lo que ese minuto querías, y no era forzado, como me imagino esa mochila que venía antes como preconcebida de me voy a dedicar a esto. Es bien interesante tu pregunta, Rodrigo, porque yo critico mucho a las nuevas generaciones que son tan libres, que no son estratégicas y no se planifican. O sea, yo hacía cada cierto tiempo el ejercicio de decir en qué quiero estar en 10 años más. Claro. Y me hacía la lista de cómo llegar para allá, etcétera. Sí. Lo que pasa es que en el camino aparecían desvíos, claro, que me llevaban para otros lados. Pero sí hay algún factor común en todas las cosas que he estado yo metido. Y yo me siento un testigo privilegiado de lo que ha sido la arquitectura chilena en el siglo XXI. Y una de esas cosas es que a mí hay algo que me desespera, es cuando los arquitectos nos quedamos encerrados en una retórica que solo entendemos los arquitectos y perdemos la posibilidad de agregar valor a quienes toman las decisiones, a quienes diseñan el entorno, a quienes desarrollan el país, a quienes definen las políticas públicas. Entonces,
¿Por qué en cierta medida también decidirme a estudiar diseño urbano? Porque yo quería entender cuáles eran las claves de por qué nuestras ciudades eran tan malas. De hecho, mi tesis doctoral en Harvard fue un análisis de el proceso de diseño de la autopista Costanera Norte y cómo las variables económicas, políticas y legales hicieron que el proyecto terminara siendo el que hoy conocemos y no el original. O sea, temas de infraestructura, porque yo decía, ¿cómo no va a haber arquitectura? ¿Cuál es el valor del diseño en megaproyectos de infraestructura justo cuando Chile estaba haciendo las grandes concesiones? Jamás imaginé entonces que iba a terminar siendo uno de los creadores del teleférico Bicentenario, ¿cachai? O diseñando el teleférico, las estaciones del teleférico Iquique-Alto Hospicio, como lo estamos haciendo ahora en Alaran Partners. Pero había un interés de que teníamos que hablar el idioma de quienes tomaban decisiones, y eso no se aleja para nada de el germen de Elemental y el discurso de Alejandro, y de también las otras experiencias que he tenido yo en ámbitos como el servicio público o las políticas públicas. Porque al final la arquitectura agrega valor y articula y visibiliza y tangibiliza en un proyecto construible o desarrollable una multiplicidad de variables que nadie más domina, y además no de forma eficiente, como lo hacen muy bien los ingenieros, sino que además bella y además con sentido. Entonces, por eso es que yo me planificaba y decía, voy a tener una oficina, pero después no, me voy a dedicar al tema urbano, después no, la vivienda social, después no, los procesos de reconstrucción post-desastre. Se fueron dando de a poco, digamos. No era parte de una planificación. Claro. Yo soy súper planificado, claro. Eso es lo más divertido de todo. Pero eso también fue lo que tú comentabas, es como, ha sido siempre desde la arquitectura y esa ha sido la constante siempre. Yo no dejo jamás de ser arquitecto. O sea, cuando a mí me dicen, pero tú eres urbanista, o sea, muchas veces me pasa, amigos que les ha ido muy bien y se quieren hacer una casa y me dicen, oye, Pablo, ¿qué arquitecto me recomendáis para hacerme la casa en la playa? Yo le digo, yo, pues. No, pero es que tú eres urbanista, pues tú, no, pero dime qué arquitecto, compadre. Yo veo la ciudad con ojos de arquitecto y te puedo diseñar una casa y te puedo diseñar un mueble, pero también te puedo diseñar una ciudad. Y esa es la belleza que en un mundo, además, que cada vez se está fragmentando, que cada vez está siendo automatizado, cobra mucho más valor esta mirada más integral, renacentista, vitruviana del arquitecto. Recién comentabas que hiciste un posgrado en Chile, después te fuiste a Estados Unidos, partiste con el magíster, el máster, y después realizaste un doctorado en Estados Unidos. Para gente que nos está escuchando y que tiene como ese bichito de hacer un doctorado en el contexto actual, con todos los cambios que hay siempre con la tecnología, la innovación, ¿qué opinas tú de hacer un doctorado hoy en día? Puede ser afuera o en Chile. Lo que pasa es que depende mucho de tus intereses, tus capacidades y también hacia dónde va la demanda o las necesidades. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una idea que quieres desarrollar para emprender y crear, tal vez no es necesario darse el tiempo y el espacio para estudiar en profundidad, levantar una hipótesis y luego demostrarla a través de un proceso científico académico. Tal vez mejor emprendes y prueba, error y vas prototipando rápido, etc. Tal vez hay personas que un viaje o trabajar o pasar años de obrero con estos carpinteros errantes alemanes puede ser más valioso que un doctorado, porque vas a terminar trabajando la madera con la maestría del maestro. Pero en el caso mío, como a mí me interesaba entender el rol de la arquitectura en estas mega inversiones de infraestructura que se estaban haciendo, yo necesitaba entender de economía urbana, necesitaba entender de transportes, necesitaba entender de políticas de concesiones, etcétera, y eso no lo iba a poder aprender
viajando o con un maestro, tenía que ser, digamos, estudiando y metiéndome en las bibliotecas y trabajando con profesores, digamos, que manejaran el tema. Entonces, depende mucho de cuál es tu interés, pero esta manía de decir, es obligación tener un doctorado para dedicarse a la docencia, o de qué sirven las tesis y después quedan guardadas en un cajón. La verdad es que no, yo creo que hay un sentido en la alta academia y en la investigación científica, pero también en las ciencias sociales, que es el caso, digamos, de la arquitectura, el urbanismo, las industrias creativas, que también tiene valor. O sea, yo, parte importante del trabajo que hago ahora como arquitecto es precisamente incorporar valor a proyectos de infraestructura, de concesiones desde el origen, y no llegar a ponerle plantitas después para mitigar el impacto. Y eso fue gracias a haber estudiado y haber hecho un doctorado sobre el caso de la Costanera Norte y las variables que influyeron en el diseño y cómo se podría haber agregado valor desde el diseño. Entonces, yo creo que se ha generado, por un lado, una presión indebida de que hay que tener un doctorado para poder dedicarse a la academia. Y por otro lado, también lamentablemente han bajado los recursos o las oportunidades de financiamiento para quienes lo quieren hacer legítimamente, pero también aparecen nuevas posibilidades a partir de la IA, del emprendimiento, de tal vez el arrojo y la valentía de largarse con una tesis propia o con una práctica alternativa más crítica, que eventualmente puede ser más valiosa que un doctorado, de todas maneras. Volviendo al tema del doctorado, estaba en Estados Unidos, lo terminaste y en ese contexto se cofundó, o sea, cofundaste Elemental con Alejandro y Andrés Jacobelli. Sí. Y Andrés Jacobelli. Después de que se formó Elemental, viendo como todo lo que vino, el impacto que tuvo el tema de la vivienda social y cosas, mirando hacia atrás, ¿crees que se hicieron bien? ¿O qué visión cuando se fundó Elemental fue fundamental para lograr el impacto que se logró después? ¿Y qué lecciones se pueden tomar hoy en día para el tema de la vivienda social, que también es un tema país, que está presente siempre? Sí. Mira, yo digo que yo más que protagonista fui testigo privilegiado de muchos de estos momentos cruciales. Cuando invitan a Alejandro a hacer clases a Harvard, yo estaba empezando el doctorado y estaba haciendo el máster en políticas públicas Andrés Jacobelli, un ingeniero civil en transporte, que además había sido director del Servicio País, entonces estaba muy comprometido con los temas de pobreza, desarrollo, etc. Y cuando Alejandro llega, y esta historia la hemos contado mil veces, digamos, llega invitado a Harvard, era un momento de eclosión de la arquitectura chilena, Matías Klotz, él mismo, Germán del Sol estaban siendo publicados afuera, y con Alejandro decíamos, pucha, en una comida en mi casa, en mi departamento estudiante, debiéramos de hacer una exposición de arquitectura chilena en el MoMA para mostrar este momento, y Jacobelli nos miraba, nos escuchaba, y de repente dijo, oye, pero si la arquitectura chilena es tan buena, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Y esa pregunta fue la que generó este tipping point, de nuevo, este cambio de curso. Y de ahí Alejandro dice, chuta, en realidad él venía con la idea de hacer un taller sobre temas de vivienda post-desastre y no sé qué. Dijo, bueno, el desastre está, es la escasez de vivienda y que los arquitectos nos alejamos. Como dice Hashim Sarkis, digamos, en los años 60 se produjo una línea entre la estética y lo procedimental, y los arquitectos abandonamos lo procedimental, abandonamos las políticas públicas, abandonamos los modelos de desarrollo y nos dedicamos a discursos más retóricos, estéticos, y eso los tomó otra gente, como el diseño y el desarrollo de la vivienda social. Entonces, ¿cómo hacemos volver la arquitectura a esos problemas desde la arquitectura y no desde otra cosa? De ahí surge Elemental. Eso fue el año 99. Luego, regresando a Chile, yo regreso el 2003, Alejandro regresó el 2000. Nos ganamos un proyecto FONDEF con el cual hicimos el concurso Elemental, donde invitamos a 7 oficinas de arquitectos y 7 grupos de estudiantes a desarrollar proyectos que después los diseñó la oficina Elemental. Y te diría que lo bonito fue, por un lado, no quedarnos simplemente en la crítica y en el discurso de que la vivienda social es pésima, está mal diseñada, sino que meternos en las patas de los caballos y decir, como lo hizo el ministro Rabines en ese entonces, dijo, ya cabritos, si ustedes son tan choros, les entrego
este desafío Quinta Monroy en Iquique, a ver si ustedes logran radicar estas familias con el programa de vivienda sin deuda, social dinámica sin deuda, que eran 400 UF por familia, era imposible. Entonces, desde el diseño, desde la arquitectura, nos metimos en las patas de los caballos. Yo, lamentablemente, por temas, de fuerza mayor, tuve que dejar mi participación activa en Elemental el 2004 y luego cuando me voy al gobierno cedo mi participación para no tener conflictos de interés, pero esos 4 o 5 años de testigo del inicio de Elemental y ver después el impacto que ha tenido, no solo en el diseño de la vivienda social, sino que también en la reflexión del rol del arquitecto, la potencia de Alejandro, su obra y de los 5 socios, digamos, que también me tocó conocerlos al inicio, es algo que atesoro con mucho cariño. Ahora, si tú me dices cuál es la clave, yo creo que la clave es que desde la arquitectura uno puede cambiar y agregar valor a temáticas que creíamos que están alejadas de la arquitectura, como las políticas de vivienda. Y no solo las políticas de vivienda, sino que también Alejandro y el equipo han estado trabajando en proyectos que tienen que ver con el combate al narcotráfico, que tienen que ver con reconstrucción, en el caso de los incendios de Valparaíso, que tienen que ver con volver a construir diálogo en la Araucanía, o sea, temas muy complejos. Y desde la arquitectura se construye el espacio para resolver esos temas. Entonces, y ahí sí que hay un campo enorme, pidiendo a gritos arquitectos, y obviamente Elemental no se la puede con todas esas pegas, y ahí es donde además es muy lindo que hayan abierto todos sus diseños open source para que cualquiera los use. Y además, entendiendo que la clave está, como dijo Alejandro en el foro y la conversación que tuvo con Smilan Radic, que el arquitecto ya no es el que define todo, sino que el que conduce, pero va co-creando valor con las familias, con los pobladores, con las mismas comunidades, de manera entonces de que haya una participación. Yo creo que esta idea del diseño progresivo, de la vivienda dinámica, que es algo que no inventamos nosotros, viene desde John Turner y antes de Dossi, claro, Trevi Lima, y que además es una práctica global, o sea, todos ampliamos nuestras casas cuchitriles y sucuchos en Chile, en Latinoamérica, en el tercer mundo, en el sur global, y lo vamos a seguir haciendo, pero entonces, ¿cómo conducir esa capacidad creativa de las familias con muy escasos recursos, además con escasez de recursos, pero dándole sentido, como dice Alejandro? Es algo que hoy en día creo que puede ser un tremendo aporte cuando vemos que las nuevas autoridades, como el ministro Poduje, está planteando revivir la operación Sitio, por ejemplo, o sea, entregar primero terrenos y que luego las familias construyan las viviendas. Bueno, ahí hay un llamado a gritos a los arquitectos para que planteemos, más allá de tomar una posición crítica o no, si nos gusta o no nos gusta esa política, es decir, cómo la podemos conducir para que resulte bien y aportemos valor. Entonces ahí claramente hay una oportunidad enorme para los arquitectos jóvenes en estos momentos, para ojalá que las autoridades cumplan con su meta de reducir el déficit habitacional en 500.000 viviendas. ¿Tú piensas que el camino para reducir el déficit no es solo uno? Es como, tiene que hacer un abanico de opciones para ir avanzando. Mientras más diverso y más abanico, mejor. Y yo creo que las principales críticas que yo le hacía al ministro Montes en la administración Boric y las principales reservas o cautelas que tengo todavía no hay un plan oficial, pero con lo que ha adelantado el ministro Poduje, es que no puedes tener 1 o 2 balas de plata. Tienes que echar toda la carne a la parrilla. Asociación público-privada, concesión de vivienda en arriendo, vivienda social dinámica progresiva a partir de esta operación Sitio. En el otro extremo, políticas de arriendo a través de fundaciones, microdensificación en barrios consolidados donde las mismas familias pueden aumentar la densidad sin generar hacinamiento. La verdad es que el DS-19, que son los proyectos de integración, que son espectaculares y que lamentablemente han sido postergados, yo creo que hay que tirar toda la carne a la parrilla, sobre todo además entendiendo los cambios sociodemográficos y no seguir estigmatizando tampoco a la vivienda pequeña. O sea, y no lo digo yo, lo dijo el exministro Monkever. El censo del 2024 nos dice que ya no viven 4 personas por hogar en Chile, sino que 2,8. Y la vivienda social, que antes se hacía de 30 metros, ahora es de 60. El doble para la mitad de la gente y con 5 veces más cara. Entonces,
¿quién va a ser el ministro o la autoridad que se lleve el costo político de achicar la vivienda financiada por el Estado a una realidad de viviendas más pequeñas, pero tal vez mejor ubicadas? Eso es algo que en algún momento vamos a tener que conversar, porque hay muchas personas que viven solas. O sea, el 28% de los hogares en Chile son unipersonales. O sea, casi un tercio es una persona. ¿Qué hace una persona en una casa de 60 metros cuadrados? Además la tiene que mantener. Además, o sea, entonces esta estigmatización de los guetos verticales. Oye, hagamos proyectos de co-living con departamentos muy pequeños, pero con espacios comunes, que puedas sentarte a ver el partido de fútbol con tus vecinos, con gimnasios compartidos, etcétera, como ya se está empezando a explorar en otros lugares, y bajemos el costo de la vivienda y de su mantención y acerquemos a la gente a la oportunidad. Yo creo que ahí hay una cantidad de soluciones que no se han explorado enorme y que espero que las autoridades las vayan probando y en último caso Claro, piloteando en el tiempo, y además donde hay mucha capacidad creativa en nuestros arquitectos y en nuestras inmobiliarias, y además hay interés de los desarrolladores de hacer proyectos innovadores. Lo que estás comentando me parece fundamental. Y hay otro tema que ahora obviamente lo estamos viendo, que es el gran problema climático que está prácticamente de la tercera hasta la octava región. O sea, está en todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, ahora a finales de julio vivimos este tren climático, río atmosférico, que claramente, lamentablemente, te diría, en la cuarta región y parte de la tercera, superó la capacidad de resiliencia y de previsión de las ciudades y de las autoridades, porque hay que mirar también el vaso medio lleno y cómo se comportó Santiago y cómo se comportaron las ciudades del sur y del Valle Central. Es impresionante para la cantidad de agua que cayó. Y claro, nos quedamos con la tragedia, porque es una verdadera tragedia. Ya más de una decena de personas fallecidas, comunidades desconectadas en el norte chico, pero es impresionante cómo hemos ido aprendiendo y haciéndonos cada vez más resilientes ante una realidad inminente que no se puede negar, que es el cambio climático. Y hay otro tema que también nosotros convivimos a diario y vamos a convivir toda la vida, es que Chile, por un lado, es uno de los países más sísmicos del mundo. Tenemos 4.000 kilómetros de costa. Por otro lado, el 63% de nuestro territorio es territorio de montaña, por ende siempre van a haber ríos, remoción en masa. Sí. Y ahí está el tema de la vivienda, y probablemente mucha de la vivienda social, sobre todo cuando son tomas, se realizan cerca de ríos. En zonas de riesgo. En zonas de riesgo. Y hay un problema más complejo aún, sobre todo me imagino con esa familia y el tiempo, cómo se abordan esas situaciones y cómo se va, o sea, se da también prioridad sin dejar de lado los que están en la fila, que era uno de los temas que también ha sido recurrente. Sí. Mira, el tema del cambio climático y cómo está comenzando a visibilizarse el costo de años o siglos de tratar de dominar o imponerse a la naturaleza para poder habitar. Porque al final no existen los desastres naturales. La naturaleza se manifiesta en distintos ciclos. Sí. ¿Sí? El desastre se produce cuando hay personas y esas personas no supieron coexistir con esos ciclos naturales. Porque rellenaron una cuenca o porque habitaron en una quebrada y claramente no había que habitar ahí. Los sismos es distinto. Los sismos claramente más bien requieren, a partir de la experiencia, códigos y prácticas y cultura sísmica que gracias a Dios y con el costo de miles de vidas, digamos, de historia sísmica, ya hemos internalizado. Ya yo te dije, yo pasé mi infancia en Venezuela. Yo vivía en un piso 19 y nunca sentimos un temblor, tal vez un pequeño tremor de 2 grados, pero todos sabíamos que habían habido terremotos devastadores en la época de la colonia y después en Venezuela, pero no había cultura sísmica. Yo no sabía para dónde arrancar, dónde esconderme, todos los edificios eran de estructura de marco hormigón rellenos con ladrillo, digamos, industrializado, sin arriostramientos ni nada. Y cuando uno ve lo que pasó
en el terremoto, digamos, de hace unas semanas en Venezuela, porque colapsaron edificios de lujo. O sea, todo el sector del litoral, tú ves los edificios y lleno de yates alrededor. Es porque no había cultura sísmica. Entonces, creo que Chile, el tema de los sismos ya lo tenemos internalizado. O sea, que con un 8,8 hayan muerto menos personas que con el 5, tanto de Venezuela o de Haití. Y además la mitad de los fallecidos en Chile fueron por el tsunami, que era una recurrencia nueva, distinta, que no teníamos tanta cultura, es notable. Y en ese sentido, claro, ya no se trata, y esto lo dice mi socio Francisco Alar, que es arquitecto del paisaje, ya no se trata de diseñar con la naturaleza, como decía McHardt, ahora tenemos que diseñar como naturaleza. Porque en la medida en que uno va desarrollando proyectos que incorporan los principios de la ecología del paisaje, además de agregar valor, hacen ciudades más seguras. Yo tuve el privilegio, de nuevo, de una suerte increíble de participar en el diseño del Parque Víctor Jara, que es el parque inundable que se hizo en el Zanjón de la Guada, ex Costanera de los Pobres, hoy Parque Víctor Jara, donde la opción que estaba viendo el Ministerio de Obras Públicas el año 2003 era donde hay un ducto de 4 kilómetros que se saturaba cuando venía toda el agua de la quebrada de Macul, iban a hacer un segundo ducto que iba a evitar el daño, que nunca más se iba a inundar ese sector, pero no iba a generar ningún beneficio en el entorno. Trabajando con ingenieros hidráulicos como Bonifacio Fernández, Milo Millán del MOP, nos damos cuenta que se puede hacer un parque hidráulico, donde cuando el ducto supere su capacidad de llevar aguas lluvias, en el diseño del parque se conduzcan las aguas de manera segura, pero tienes durante 360 días al año un parque que genera beneficios sociales, ambientales, captura de CO2, recuperación de los corredores ecológicos, por la misma plata. Y durante 5 días se puede activar como un parque inundable. Entonces, ahí tú te das cuenta que el cambio climático, o sea, la ciudad es el atajo en la lucha contra el cambio climático, además porque las ciudades consumen el 80% de la energía y producen el 70% de las emisiones de CO2 y solo ocupan un 2% de la superficie del planeta. Entonces, no hay que ir a abrazar los osos polares o salvar los alerces. Si haces que las ciudades sean eficientes, bajen las emisiones, en el consumo hídrico, sean eficientes en el consumo energético, vamos a ganarle la lucha al cambio climático. Y además, si incorporamos infraestructuras verdes y azules como el Parque Víctor Jara o el Parque La Hondonada o el Parque Caucari o otros que se están haciendo. Entonces, y vemos que han funcionado. De hecho, en estas lluvias de julio, el Parque Víctor Jara ni siquiera recurrió a utilizar el rebalse sobre el parque porque alcanzaron a conducirse las aguas dentro del periodo de retorno de diseño que se había hecho, que era de 100 años. Acuérdate que llovió el equivalente a lo que llovió en 1915, un periodo de retorno de 100 años, y el diseño aguantó. Entonces, ahí es donde nuevamente la arquitectura, el paisaje, la ingeniería, las políticas públicas, si conversan y trabajan en conjunto, logran ciudades más resilientes. Y yo creo que ahí hay una oportunidad de desarrollo profesional para los arquitectos y arquitectas del futuro enorme. Porque yo siempre le digo a mis alumnos en la UDD, ser arquitecto no es solamente diseñar y construir edificios y casas. Eso probablemente es un 2% de la producción de espacio construido con sentido que puede haber en Chile. Yo lo que estoy formando y lo que estamos haciendo, por lo menos desde la Facultad de Arquitectura de la UDD, es ampliar el campo profesional de los arquitectos, que sin dejar de ser arquitectos, sin dejar de ser capaces de diseñar, construir y además firmar y hacerse responsable de esa obra, vayan a diseñar todos esos parques que todavía falta por diseñar en las comunas periféricas, esas ciclovías, que generen las obras de mitigación para que las plantas desaladoras o los grandes proyectos de infraestructura superen la mal llamada permisología. Nosotros en Alar & Partners acabamos de terminar el estudio de impacto en el paisaje y en el patrimonio del puerto de Valparaíso, que permitió que se aprobara la expansión del puerto de Valparaíso, un proyecto de $500 millones esperado por 15 años, porque fuimos arquitectos del paisaje, como Francisco, junto con el actual subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, que hicimos todo el análisis de cómo reducir y mitigar el impacto del puerto.
en la zona patrimonial de la UNESCO, en el paisaje, y además propusimos las obras de confianza y de mitigación y de generación de valor que se van a hacer ahora con el puerto, como es recuperar el paseo Wheelwright en el borde costero, generar nuevas pasadas para poder conectar entre el ferrocarril y el borde costero, la ciudad, y diseñamos el anteproyecto del primer ascensor que se va a construir en el puerto en más de 100 años. Gracias a arquitectos del paisaje, arquitectos especialistas en patrimonio, trabajando en conjunto con especialistas ambientales, con desarrolladores, ingenieros portuarios, logramos que se aprobara un proyecto que había sido muy conflictivo, porque logramos la creación del valor compartido desde el proyecto arquitectónico. Entonces, la cantidad de pega que hay pensando en el litio, en el hidrógeno verde, que hay para arquitectos que se metan en temas de inserción urbana y territorial, no solo de autopistas, no solo de teleféricos, sino que toda esta infraestructura es enorme. Porque al final los conflictos socioambientales se generan por la mala inserción de esos proyectos que antes se arreglaban a billetazos y solo desde la ingeniería, y que ahora tienen que crear valor compartido, que la gente desee esos proyectos. Lo que pasó con la planta de incineración de residuos sólidos de Copenhague, que hoy en día es Copenhill y es un centro de esquí, gracias a que los arquitectos generaron valor en un lugar que ahora incinera, pero genera energía, agua caliente y calefacción distrital para todo el distrito portuario de Copenhague. Entonces, ampliar el campo profesional hacia el territorio, la arquitectura del paisaje, no la jardinería, la arquitectura del paisaje, la vivienda social. O sea, si estamos hablando de que todavía tenemos un déficit de 700.000 y aparecen nuevos programas, como el programa que anunció el ministro Poduje de la operación Sitio 2.0, bueno, diseñemos calidad, generemos proyectos para resolver esos temas. O sea, y finalmente, volviendo al cambio climático y los desastres. O sea, si no es un incendio en la interfase urbano-rural o forestal, si no es una inundación, si no es una remoción en masa, si no es una lluvia, bueno, todos esos desastres requieren personas capacitadas para reconstruir de manera resiliente, que no es llegar y volver a hacer lo que había, sino que con obras de mitigación, como las que hicimos durante la reconstrucción del 27F, con los parques de mitigación de tsunami en Constitución, en Dichato, en Peyúgue, en Curanipe, de manera entonces de que volvamos aprendiendo las lecciones, integrando la data con la guata y a través del proyecto generando valor. Y en ese sentido el campo laboral se amplía en los temas de infraestructura, en los temas de vivienda social, en los temas de cambio climático, eficiencia energética, sostenibilidad. Un arquitecto que no garantice que sus edificios son eficientes y que cumplen con cierta normativa no van a ser competitivos. Y lo más importante también a futuro, el patrimonio. O sea, cómo tú pones en valor el patrimonio, cómo evitas terminar siendo una sociedad genérica, sino que construyes tu identidad desde tu historia material, que es la arquitectura, y la transformación tecnológica y digital, que es probablemente el mayor desafío, pero también la mayor oportunidad o catapulta para los arquitectos y arquitectas. ¿Tú sientes que uno de los buenos caminos que un arquitecto podría, ¿cómo se puede decir? Para que vea todas estas oportunidades que hay, es que el arquitecto, si uno lo puede sintetizar, es quien puede reunir muchas variables distintas y proponer soluciones en distintas direcciones, y eso le permite también operar en distintos campos, pero eso, sobre todo cuando se están formando, ¿cómo lo podrían internalizar? Que me imagino más difícil salir del concepto de soy arquitecto, voy a hacer, no sé, vivienda, voy a hacer edificios, pero ver cosas de infraestructura probablemente algo más lejano o más distante. Uh-huh. Bueno, es que hay tiempos para cada cosa. O sea, ¿en qué sentido? Nosotros en Arquitectura UDD tenemos un modelo educativo en el cual tenemos lo que llamamos las experiencias detonantes, que son estos momentos cruciales que uno vive en la carrera, que a mí me tocaron, como te contaba antes, por suerte, por casualidad, pero nosotros los incentivamos o los detonamos, los propiciamos. Y eso es muy bonito porque surgió una conversación con Fernando Pérez en que él hablaba de que existían estos momentos, experiencias detonantes. Entonces, en primer año, los cabros recién ingresados a la escuela los llevamos a algún lugar en la precordillera o en el Valle Central o en la costa,
Y se les dice salgan a recorrer, a registrar, a dibujar, a recolectar lo que sea y traigan su mirada de este territorio. ¿Y por qué es importante que sea eso en los primeros días? Porque al final nosotros, dentro de las cantidad de cosas bellas que hacemos, diseñamos y construimos la mediación entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. Nuestra responsabilidad es enorme y tenemos que saber dónde estamos parados y entender el paisaje, el territorio desde el primer día. Y esa es la experiencia detonante 1 y se hace todo después un trabajo y una instalación que pone en valor el paisaje, las vistas, etc. Luego, en tercer año tenemos la experiencia detonante 2, que es un proyecto que tiene que ver con la materia y con una comunidad real. Y que es muy parecido, digamos, a los proyectos título de Talca, donde tú estudiaste, en que los estudiantes participan en un concurso en que tienen que diseñar, prototipear y construir un proyecto real para una comunidad real. Sea una sala de clases para los inmigrantes haitianos en la iglesia San Saturnino, en el barrio Yungay, o sea unos juegos infantiles para la comunidad de Villa Campo Alegre en Pudahuel, o como va a ser este año, un memorial y un lugar de oración en el cementerio Parque del Recuerdo. Y ellos tienen que diseñar y construir, y en tercer año ya tienen que vérselas con el clavar, el cortar, el peso, cuánto pesa tu edificio, como le dijo, digamos, Buckminster Fuller a Foster, sí. Levantar una viga de madera, ponerse zapatos de seguridad, casco, las astillas. Ya en tercer año ellos ya tienen una obra construida con una comunidad real. Y después está la experiencia detonante 3, que tiene que ver con una catapulta hacia el oficio, hacia la profesión, donde en vez de hacer una práctica en una oficina, invitamos a 10 oficinas de la AOA durante 10 días a trabajar con 10 estudiantes cada una en un concurso real de arquitectura. Lo que es muy lindo porque te genera que los estudiantes de quinto año comienzan a trabajar la idea, el desarrollo y la representación del concurso en un modelo muy condensado de intensidad de 10 días con los socios principales de las oficinas. No te tiran a hacer cafés o a hacer maquetas, sino que está ahí. Y ya se ha instalado como una tradición que es muy bonita porque los va proyectando hacia el mundo profesional y son concursos reales y muchas veces se los han ganado, etc. Y luego tenemos la experiencia detonante 4 en el magíster, que es un trabajo ya de ampliación de la mirada territorial hacia territorios en cambio, como son los archipiélagos en la Patagonia, lo que es Tierra del Fuego, lo que es, de hecho, tuvimos a Dilip Lacuna, profesor de Harvard en Copiapó, trabajando en el tema del borde costero Copiapó. Estuvimos en María Elena con David Governor de la Universidad de Pensilvania, trabajando los temas de cómo va a ser el desarrollo de las ciudades del litio. Entonces, son temas país. Pero claramente van en una progresión de tiempo. No podéis meterte en los problemas de gran escala en primer año. Y lo otro son las menciones de egreso. Nosotros tenemos 4 menciones. Entonces los alumnos en cuarto año, sin dejar de ser arquitectos, se inclinan hacia ciudad y paisaje, hacia diseño y construcción sustentable, patrimonio o diseño generativo y nuevas tecnologías. Y luego tenemos además la opción de magíster. Tú puedes titularte vía magíster en arquitectura o en gestión de proyectos, project management en conjunto con ingeniería, o salir con el magíster en gestión de negocios en conjunto con la Facultad de Economía. Entonces, cada uno va diseñando su camino, pero sin dejar de ser arquitecto, porque al final, un poco lo decías tú, la belleza de la arquitectura ojalá es que nuestros futuros arquitectos y arquitectas tengan la autoridad técnica, o sea, sepan construir, sepan diseñar, sepan resolver problemas complejos, la autoridad técnica, pero el juicio crítico también para integrar. No es necesario dominar la economía, la ingeniería hidráulica, pero para integrar todas esas variables que informan y dan forma a nuestras ciudades, a nuestros barrios, a nuestras viviendas. Porque al final lo bonito es que alguien tiene que hacer el mono, perdona la palabra, alguien tiene que esas ideas llevarlas a un plano. Y ese plano llevarlo a construcción. Y ahí es donde la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. ¿Por qué? Porque Anthropic, la empresa
dueña de Cloud, publicó un informe en febrero de este año de las profesiones o las disciplinas más amenazadas por la IA. Y aparecía la arquitectura y la ingeniería. Pero eso es errado, ¿en qué sentido? Primero porque en Europa y Estados Unidos la universidad te da el grado académico, pero no la habilitación profesional. La habilitación profesional la obtienes después, rindiendo exámenes ante la AIA, etc. Entonces, que tú tengas un grado académico de arquitecto no significa nada, porque no puedes construir. En el caso chileno sí. Tú sales y por ley cualquier proyecto que requiera un permiso de edificación, ese permiso tiene que venir avalado y firmado por un arquitecto y la memoria estructural, el proyecto estructural, el ingeniero estructural, dependiendo de la altura. Entonces, hay una persona que se hace responsable de ello. Y lo otro bonito es que justo días después del informe de Anthropic, Elon Musk, que podemos ser críticos de su personalidad, etcétera, pero claramente es un tipo que nos va a convertir en una sociedad interplanetaria, dijo una cosa muy linda, dijo: si tu trabajo, el producto final de tu trabajo es un archivo, junta miedo. Porque si estás moviendo bytes, la IA lo hace mejor que tú, es más rápida porque nació y es digital. Pero si el resultado final de tu trabajo es algo físico, si tú tienes que mover átomos y no solo bytes, por ahora estás a salvo. ¿Por qué? Porque siempre la fabricación o la construcción o la habilitación o la creación material requiere mover átomos. Él dice, si tú mueves bytes, estáis perdido, pero si tenéis que mover átomos, vas a estar a salvo. Él ya anticipa que van a haber 100 millones de robots autómatas en los próximos 10 años. Pero ese robot autómata, al final, no va a tener el criterio ni la sensibilidad para entender, oye, momento, no, visita de hora, jefe, está chueco eso, por favor, enderécelo. O, oiga, este encuentro no lo diseñamos, tenemos que resolverlo acá. Y sacáis el lápiz y vais rayando y dibujando y el maestro, junto con el maestro, resuelve ese encuentro. Eso no lo va a poder hacer un robot. Y tampoco lo va a poder hacer la IA. Entonces... Por una participación ciudadana. Claro. Entonces, los arquitectos sí vamos a ser menos que los que somos hoy, pero vamos a ser mejores y más valiosos. ¿Por qué? Porque trasladamos los bytes a átomos y además integrando todas estas variables, dándoles sentido y finalmente, como dices tú, además humanizándolo. Porque la participación ciudadana finalmente es humanizar el proceso de desarrollo de una sociedad, una ciudad. Entonces, yo creo que es una tremenda oportunidad. Yo los que sí creo que tienen que juntar miedo son los proyectistas sanitarios, proyectistas eléctricos, todos esos van a desaparecer. De hecho, otra anécdota, y pucha, estoy hablando demasiado, no te estoy dejando aquí, pero muy entretenido. Otro de los momentos cruciales que yo fui testigo privilegiado fue la creación de ArcDaily. Yo llegué de Harvard en el 2003 y mi primer taller lo hice en el San Juan de la Guada, estábamos justo trabajando en el proyecto, y fueron alumnos míos, David Azael y Javier Vergara, y enganchamos, después incluso trabajaron conmigo, hicimos un plan maestro para Farellones, unos estudios para el Mercas, un centro comunitario en Lo Barnechea, no sé qué, y se convirtieron en mis ayudantes de mi curso de urbanismo. Y ellos se les ocurrió hacer una página web para el curso y postularon los fondos de la universidad para tener un tarro y hacer, bueno, y esa página web se llamó Plataforma Urbana. Y comenzó a crecer, pues llegó Triqui, David Basulto, que le metió toda la parte tecnológica, y en un momento empieza a crecer tanto que deciden armar Plataforma Arquitectura. Siguen creciendo y finalmente, ahí, error de mi vida, yo ignorante, nunca les ofrecí un peso, ni invertí ni un peso ni nada, pero llega el momento en que se internacionalizan, crean ArcDaily, y ArcDaily se convierte en la página de arquitectura más visitada del mundo. Y yo hace 12 años, 2014, cuando ya llevaban 10 años con ArcDaily, con Plataforma Arquitectura, les digo, bueno, ¿y qué están haciendo con esto? Pues ya estaban forrados, ya eran millonarios, estaban arriba de la pelota.
Y Asael me dice, no, nosotros estamos agarrando, los mejores arquitectos del mundo se pelean por mandarnos sus mejores proyectos. Y estamos tomando toda esta información y la estamos metiendo en unos servidores en Silicon Valley y con Machine Learning los estamos procesando. Porque vemos que el modelo de negocio de ArcDaily del futuro va a ser que los que estén suscritos a ArcDaily, el día de mañana les llegue un encargo de una escuela primaria en San Pedro de Atacama, escuela primaria San Pedro de Atacama, localización tanto, pum, y va a revisar todos los mejores proyectos de escuelas primarias del mundo. Te va a revisar la normativa de San Pedro de Atacama, la localización solar, el azimut, no sé qué, la normativa de cómo se diseñan las escuelas, y te va a sacar un layout. Y yo les dije, chuta, estamos hablando hace 12 años atrás, pero eso es el fin de la arquitectura. Y me dijeron, no, es el Neufert del siglo XXI. A quienes son más viejos, el Neufert era un libro de estándares y código y que te salía todo como el tamaño que tenía que tener una cancha de fútbol, etc. Y ahí después tú le das sentido. Y eso fue hace 12 años. Y por eso vendieron en la magnitud que vendieron. Ahora, que los nuevos propietarios de ArcDaily no hayan seguido en esa línea es un error. Y problema de ellos, digamos. Pero yo creo que la IA va a ser, como te digo, un acelerador, un trampolín para los arquitectos. Pero vamos a hacer menos, sí, pero vamos a ser más importantes. Y yo quiero que los egresados de arquitectura UDD estén en el lado de los menos y más importantes, porque además escuchen ese grito, ese clamor de un país, de un planeta, de una sociedad que está diciendo y pidiendo a gritos: necesitamos arquitectos para resolver el diseño de la interfaz urbano-forestal para que no haya más incendios en el sur, el problema de la vivienda social a partir de las nuevas políticas, cómo saltamos de permisología a valor compartido para los grandes proyectos de inversión y los destrabamos, cómo ponemos en valor nuestro paisaje, como decía Casus Egers, profesora de nuestra facultad, el paisaje es a Latinoamérica lo que las catedrales son a Europa y tenemos que velar por ello. Y cómo nos hacemos cargo de no solamente mitigar el impacto del cambio climático o de los conflictos socioambientales, sino que generar valor y coexistencia y reparar el daño que hemos hecho. O sea, la cantidad de pega que van a tener los arquitectos futuros es enorme, y además potenciados por la IA. Y alguien tiene que hacer ese mono. O sea, al final probablemente van a haber dos caminos, que lo artificial va a ser más artificial y lo humano va a ser más humano. O sea, potenciar las habilidades, esto mismo, las conversaciones, estar dialogando con distintas personas, explicar un proyecto, cómo se va a hacer, dialogar con el contratista, con el maestro, con el proveedor. Y además que hay algo bien particular de la arquitectura, y yo creo que hasta el día de hoy, por eso, si tú te fijas cuando parte la industria automotriz con Henry Ford, también partió la industria de la vivienda industrializada. Sears en Estados Unidos vendía casas por catálogo. Y los gallos, cuando partían a conquistar el oeste, encargaban las casas prefabricadas, el balloon frame y no sé qué, y armaban sus casas prefabricadas. Pero algo pasó, que la industria automotriz hoy en día está completamente industrializada. Nadie se fabrica su propio auto, nadie construye su propio auto a mano. Pero la vivienda industrializada todavía no se masifica tanto como los vehículos. Y eso tiene que ver con algo que tú acabas de decir, y es que el vehículo es móvil, es mueble, tiene que ser autosuficiente y estar por todas partes. En cambio, la residencia, el domicilio, la vivienda es inmueble y es site-specific, como dicen los gringos. Se hace específica para un contexto, una realidad, un terreno, unas condiciones que es imposible que tú las preveas desde la fábrica. Vas a requerir el ajuste, Entonces sí, van a haber componentes prefabricados, preindustrializados, pero siempre va a requerir un criterio, una sensibilidad, o en último caso, no solamente un tema del genius loci, sino que también del costo que significa transportar esos elementos cuando eventualmente pueden estar presentes en una misma comunidad, en un mismo territorio. Por algo en el sur es madera, en la zona central es cemento, ladrillos, y en el norte es lo que llegue para allá, digamos. O barro. Entonces, creo que la industrialización tiene un rol importante, pero siempre va a requerir nuevamente alguien que le ponga el lado humano, que le dé sentido y que lo ajuste con criterio,
autoridad técnica y juicio crítico a la realidad para que sea efectivo y además, lo más importante, que genere lugares memorables. Claro, y pertenencia. Pertenencia. O sea, fundamental. nadie quiere tener un mundo genérico, donde Exacto. todo sea igual, Sí. donde todo sea similar. Sí, en el futuro van a haber muchas construcciones, galpones, big boxes, que son estos grandes, ¿verdad? Tiendas por departamento, no sé qué, o casas, digamos, prefabricadas. Van a haber muchas construcciones. Pero no van a tener esa carga de sentido a no ser que sus habitantes hagan un esfuerzo enorme por adaptarlas, mejorarlas, humanizarlas, personalizarlas. Y ahí es donde es muy bonito volver al inicio elemental, que es como encontramos una clave para que el Estado o el esfuerzo de quienes generan las políticas garanticen un mínimo común, múltiplo, y luego las familias y las personas le agreguen el valor y personalicen sus viviendas, sus barrios, etc. La coexistencia, la co-construcción. Y eso es lo más civilizatorio y es lo más bonito también de la ciudad. El arraigo y la identidad yo creo que es clave también en el ser humano. O sea, uno tiene muchas veces un cierto arraigo, un lugar porque se formó, hay recuerdos, la arquitectura es parte de los recuerdos. Y lo que estamos hablando va en esa línea. Sí. Otra cosa que también me parece muy importante preguntarte es para ti, con lo que estamos conversando, ¿qué es hoy en día hacer buena arquitectura? Con todas las variables que hay, muchas veces la dispersión que ocurre hoy en día, ¿qué es para ti la buena arquitectura? O hacer buena arquitectura. Bueno, difícil resumir esta conversación y toda una pasión de una vida en una frase, pero para mí la buena arquitectura es la capacidad de responder a todos estos desafíos sociales, ambientales, de desarrollo, de prosperidad, desde el diseño, desde el arte de proyectar mejores futuros. Y eso es otra cosa muy linda de nuestra profesión, que somos tremendamente optimistas. A veces creen que somos ingenuos, pero nos dedicamos a proyectar mejores futuros. No estamos salvando personas enfermas, estamos proyectando una vivienda para una familia, un parque para una comunidad, una planta para una empresa y una industria que va a dar empleo, una obra de infraestructura verde. Estamos proyectando y dándole forma a todas esas variables a partir de nuestra mano, de la síntesis, de la forma. Y eso es único, eso es único. Y por algo, lo que antes era el karma de la arquitectura, que nos veían como una profesión renacentista, que éramos expertos en todo y especialistas en nada, la verdad es que ahora es la gran fortaleza de la arquitectura, porque tenemos la capacidad de articular y, como te digo, bajar a un proyecto construible. Y para mí la buena arquitectura es aquella que efectivamente logra esa síntesis de todas esas variables, cargándola de sentido y además generando belleza y experiencias memorables. E independiente de que sea una fábrica de salchichas, una mansión, un museo o una vivienda de emergencia. Yo creo que independiente del desafío del proyecto, si logras esa síntesis, que lo dijo Vitruvio en un tratado en la era romana, digamos, esa síntesis de firmitas, o sea, la técnica, utilitas, que tenga sentido, que sirva para algo, y venustas, belleza, eso hasta ahora no existe otra profesión que lo logre que no sea la arquitectura o en el sentido más ampliado, el diseño. De hecho, Gropius, cuando fundó la Escuela de Arquitectura de Harvard, dejó de llamarse Escuela de Arquitectura y se llamó Graduate School of Design, pero él veía el diseño como el arte de proyectar. Architectural design, landscape design, urban design, era todo proceso de diseño, bueno, venía del Bauhaus, pero es eso, esa magia que tenemos los arquitectos, los diseñadores. Los ingenieros también la tienen, pero mientras se mantengan focalizados en la eficiencia
y en la especialización y no en la integración van a requerir de alguien que les raye los cuadernos y ahí entramos nosotros para agregar valor. Entonces, para mí eso es la buena arquitectura. Y otra cosa que comentabas también y me parece que está muy... uno la ve cuando diseña y después ahora se construye, que es como ver una obra, es como la mayor alegría que uno tiene profesionalmente. Generalmente cuando uno hace un proyecto y hace proyectos públicos, hay muchos anhelos de la comunidad y son cosas positivas. Generalmente nosotros trabajamos haciendo cosas positivas. Los proyectos son cosas que contribuyen o mejoran muchas veces la calidad de vida de familia. Son cosas que también como a uno lo llenan. Entonces otra cosa fundamental que me gustaría hablar es entendemos que la buena arquitectura, cómo la podemos definir, pero también para llegar a esa buena arquitectura hay que tener un buen criterio. Es algo fundamental. El buen criterio de cada uno lo va haciendo en su trayecto, en su vida, tomando distintas cosas. Para ti, ¿cómo se puede lograr un buen criterio para hacer futuras buenas obras? Yo creo que, bueno, eso pasa por algo que también está en crisis en estos momentos y que tiene que ver con la ética. O sea, ¿cuál es tu propósito? Porque, como bien planteas tú, desde el proyecto más pequeño hasta la inversión inmobiliaria más grande, te va a generar dilemas y conflictos éticos que van a requerir criterio, madurez y mucha honestidad para resolverlo. Y eso se forma, claro, desde la primera infancia, y por eso es tan importante que los recursos no vayan a pagarle a la universidad a quienes van a tener lucas, sino que a que la educación preescolar y primaria se fortalezcan en nuestro país, sino que también a la educación cívica, a los valores cívicos, a entender que la comunidad está primero que uno. Porque si la comunidad está sana, la comunidad está bien, uno va a estar mejor. Yo siempre le digo a mis estudiantes, las ciudades son reflejo de una sociedad y una ciudad fragmentada, segregada, una ciudad atemorizada, es reflejo de una sociedad fragmentada, segregada. Y por eso es que cuando uno viaja a países más desarrollados, no tengo idea, Dinamarca, y uno ve que son todos felices, son todos lindos, andan todos en bicicleta, es porque hay una sociedad que ha logrado, digamos, romper con esas barreras de exclusión, de segregación, es más integrada. Entonces, yo creo que esa ética, ese criterio, tiene que estar súper claro en que tu responsabilidad y el rol político del arquitecto es demasiado grande como para darse el lujo de equivocarse. Oriol Bohigas, otro momento espectacular de mi vida. Oriol Bohigas, que es el padre de la transformación urbana de Barcelona, vino a Chile justo en la transición a la democracia. Yo estaba en primer año de una charla en la Católica y dijo que la arquitectura era la más política de todas las profesiones. Yo dije, ¿por qué? Yo no quiero tomar una posición en un partido aquí o allá, estamos en pleno plebiscito, no sé qué. Y dijo, porque si ese edificio, o si ese barrio, o si esa plaza, o si esa vivienda social que tú haces, queda mal hecha, no solo afecta a sus usuarios y sus habitantes, sino que le puede joder la vida a miles de personas que van a pasar por ahí todos los días. Pero si queda bien, no solo va a beneficiar a tu cliente, sino que va a beneficiar a todos. Y si tú te fijas, y por eso a mí me carga cuando demonizan a las inmobiliarias como si fueran traficantes de armas, cuando lo que hacen es construir el sueño de cualquier persona, que es una vivienda, digamos, claro, propia. Cuando tú ves que la inversión más importante de la mayoría de las personas es la vivienda, la inversión más importante de una empresa es su fábrica o su edificio corporativo, etc. Además, hay la inversión más importante de una comunidad, de una municipalidad, de un gobierno regional es el parque, la ciclovía. Claramente no podéis cometer errores y tienes que tener criterio. Y ese criterio se forma en el oficio, trabajando.
no teorizando, no tomando palco y criticando, no sentado, digamos, desde un chat, sino que involucrándote. Y por eso es que yo ahí entendí el llamado de Bohigas y siempre le digo a mis alumnos, involúcrense en la política, pero en las políticas públicas, no necesariamente partidistas, sino que en las políticas públicas, porque ahí es donde efectivamente se requieren soluciones de diseño, como fue Elemental. Que había un programa de vivienda que hacía unas cosas espantosas con 400 UF y dijimos, bueno, ¿cómo desde el diseño podemos cambiar ese programa, encontrar mejores ubicaciones y que la gente complementara lo que el Estado no les daba? Entonces, ahí hay un marco, yo te diría, ético y un criterio. Entonces yo creo que eso por un lado. Y lo otro es que es muy difícil demoler tus errores. Y si te equivocas, esos errores te van a acompañar durante muchos años y tienes que aprender humildemente de esos errores, reconocerlos y ojalá proyectar mejores futuros aprendiendo esas lecciones. Mi mejor fracaso en la vida fue el plan de reconstrucción de Chaitén, porque finalmente no se implementó, pero las lecciones que aprendí yo en Chaitén las pudimos aplicar después en la reconstrucción del 27F y probablemente sin el fracaso de Chaitén no habríamos logrado lo que logramos el 2010. Entonces es muy importante también reconocer humildemente los errores y aprender de ellos y es parte también del oficio. Por eso es importante que trabajemos lo antes posible en obra, aprendamos de los maestros, de los técnicos, de los especialistas, que nos involucremos, independiente de que tu campo finalmente sea el urbanismo o el paisajismo o la arquitectura edilicia. Recién comentaste lo del 27F, que fue un terremoto enorme para el país. Varios lugares se quedaron en el suelo, pero después de eso mucha gente se levantó. La reconstrucción fue también muy positiva. Chile está constantemente con desastres, parte de nuestra geografía, eso lo hemos comentado anteriormente. Mirando hacia atrás y viendo todo lo que eso produjo y cómo se implementaron las soluciones, cómo se levantó el país, ¿qué lecciones personales tú tomaste de ese proceso y que también deberían ser consideradas, no sé, en el futuro para enfrentar de buena forma desastres de este tipo o el tema de los incendios, por ejemplo, en Valparaíso, las inundaciones? Mira, esto es algo que yo le he dado mucha vuelta porque también fue otro de los momentos cruciales en mi vida. O sea, yo cuando vuelvo de Estados Unidos, vuelvo de Harvard a la Católica, me encargan un proyecto muy bonito que fue fundar el Observatorio de Ciudades, que es un centro de inteligencia territorial, que hoy lo dirige Ricardo Truffello, que fue quien estaba conmigo desde el primer día, digamos. Entonces muy bonito ver cómo han evolucionado esos proyectos. Y cuando viene el desastre de Chaitén, habían evacuado a las familias, estaba todo claro, pero la erupción volcánica del 2008, pero nadie sabía qué iba a pasar con Chaitén. Y ahí nosotros decimos, oye, le ofrecimos al Ministerio de Vivienda hacer un estudio de escenarios de reconstrucción o relocalización de Chaitén, y convocamos especialistas de todo el mundo y no sé qué, trabajamos durante 8 años y finalmente, 8 meses, y la recomendación fue relocalizar, y ahí apareció luego la idea del nuevo Chaitén, etcétera. Pero te das cuenta que si eso no viene acompañado de acción, queda finalmente en un PowerPoint y los chaiteninos comenzaron a regresar, no se avanzó. Y lo otro es cómo tú vas aprendiendo lecciones desde lo más básico. O sea, cuando yo voy a presentar el plan de relocalización de Chaitén a los chaiteninos rebeldes que no se querían ir y seguían ahí en la zona de riesgo, y yo les digo, oiga, pero es que en cualquier momento el volcán se viene abajo, va a venir un flujo piroclástico a 100 kilómetros por hora, van a quedar todos como Pompeya, tienen que salir de acá y todo. Y me dice, cabrito, es que tú no entendés, yo soy colono. Yo no le tengo miedo al volcán. El volcán me avisa, tiembla un poquito, yo me arranco al cerro con mis ovejitas, después vuelvo.
Yo lo que le tengo miedo es a una apendicitis. Porque a mí me agarra una apendicitis y el mar está malo y no llego al hospital de Puerto Montt. Entonces te das cuenta de lo relativo, del riesgo. Del riesgo. Entonces todas esas lecciones, todos esos fracasos, porque finalmente no empujamos, no estresamos al aparato estatal para que efectivamente avanzara en la reconstrucción de Chaitén, cuando viene el terremoto y al día siguiente yo estoy en la mañana con mi señora como un poco recuperando, ¿no? Y me suena el teléfono, Sebastián Piñera. Mi señora me dice, 1 año. Y el presidente me dice, señora Lara, usted estuvo en Chaitén, estuvo en la Franja de Gaza, necesito que se venga de Coordinador Nacional de Reconstrucción Urbana al mismo. Y fue la pega más dura que he tenido en mi vida, pero también la más linda y la más significativa. Y además, gracias a ella, parte importante de mi desarrollo y producción científica y académica tiene que ver con diseño para la reducción de desastres y reconstrucción y procesos de recuperación post-desastre. Entonces, pero fue tremendo, porque ahí te das cuenta que eres primera línea y que si bien al inicio de todos estos procesos de reconstrucción hay como una unidad nacional, Chile recupera Chile, Chile reconstruye Chile, poco a poco se va politizando, se va tensionando, empiezan las frustraciones, las expectativas no cumplidas, etcétera, y se aprende mucho de esos procesos. Y yo te diría que de las cosas que me preocupan es que eso fue ya hace 16 años y todavía no se ha logrado sistematizar una forma de enfrentar los procesos de reconstrucción y recuperación post-desastre. Piensa que a Sergio Beresville, que lideraba mi equipo en el Gran Concepción, el plan de reconstrucción del borde costero del Biobío, que hicieron los planes maestros de Dichato, de Coliumo, de Talcahuano, etcétera, que le dieron el Premio Nacional de Urbanismo por ese trabajo, y después nadie incorporó toda esa experiencia en la institucionalidad del Senapred o del Ministerio de Vivienda. Recién, y esto es muy bonito, para que veas cómo vuelven las oportunidades, recién después de los incendios de febrero de este año en Tomé y Penco, el gobernador regional y el ministro Poduje convocaron a Sergio Beresville y al equipo para que hicieran lo mismo que habían hecho hace 16 años, plan de reconstrucción de las localidades afectadas por el incendio en 90 días, incorporando obras de mitigación, espacio público, vivienda, una cosa que ya está súper clara. Entonces, lo que a mí más me frustra es que está ese know-how, está esa experiencia, le hemos entregado premios, y recién después de 16 años se convoca a esa expertise. ¿Por qué? Porque nos engolosinamos y nuestros legisladores lamentablemente están haciendo políticas públicas con el retrovisor y no para adelante. Viene el incendio del Valparaíso y se inventan figuras de ministros en terreno, ministros en campaña, se pelean por salir en la foto, gerente de la reconstrucción, cuando, oye, lo que hay que hacer está súper claro. Convocar un equipo especialista, en 90 días tener un plan maestro, coordinar a los distintos ministerios para ver dónde se puede construir, dónde no se puede construir, dónde hay que trasladar a la familia, despejar las zonas de riesgo, cuáles son las obras de mitigación, y luego pasar del PowerPoint rápidamente a la ejecución, que fue lo bonito del 27F. Porque además el presidente nos había dado un mandato. En 4 años teníamos que tener todo reconstruido. Entonces, creo que falta estresar el aparato estatal y falta poner en valor esas experiencias previas. Y creo que, y yo espero que el plan de reconstrucción de los incendios en el Biobío y ahora lo que se está empezando a gestar probablemente en la cuarta región sean experiencias que sí se puedan sistematizar y se vayan incorporando a futuro ya como parte de nuestras políticas públicas. Claro, porque uno pensaría que todos estos desastres ya han ocurrido antes, van a seguir ocurriendo. Y van a ser más recurrentes. Debería ser una política de Estado transversal a Claro. todos los gobiernos. O sea, piensa que con todo lo expuesto a desastres y procesos de recuperación post-desastre y reconstrucción en Chile, cuando el presidente Piñera me llama para ser coordinador de reconstrucción urbana del MIMBU, no existía el cargo en el ministerio. Yo partí trabajando sin oficina, sin cargo. De hecho, yo nunca fui funcionario del ministerio porque no existía en la orgánica del ministerio la coordinación o dirección de reconstrucción. Ahora sí existe.
tuvieron que recurrir a el PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, para unos fondos que tenían para asesoría. Yo fui funcionario del PNUD, pero andaba con chaqueta roja en primera línea en Dichato, tratando de explicarle a las dirigentes que íbamos a tener que expropiar para poder volver seguro. Entonces, así te das cuenta lo precario que es la institucionalidad y lo necesario que es que estas experiencias también se puedan traspasar desde la arquitectura a enriquecer las políticas públicas, porque al final estos planes maestros de recuperación post-desastre los tiene que diseñar un arquitecto. No, o sea, sí, con ayuda de especialistas en salud, de especialistas en ingeniería hidráulica, en transporte, pero mecánica de suelos, pero al final alguien tiene que darle sentido. ¿Qué notaste tú trabajando en ese puesto en reconstrucción con la visión de arquitecto que te ayudó a lograr un buen resultado con el tema del desastre? O sea, que tiene la disciplina de la arquitectura que quizá otra carrera no la tiene, que puede operar en esos momentos que son críticos para el país. Yo creo que es la capacidad de síntesis y articulación de las diversas variables que informan y dan forma a nuestro medio. O sea, al final, claro, tú veías que la gente del Ministerio de Educación tenía los recursos y necesitaba reconstruir la escuela lo antes posible en Peyúgue. Y por otro lado, los carabineros tenían los recursos para reconstruir el retén, pero nadie les había dicho que el terreno de la escuela estaba en zona de riesgo de tsunami. Por lo tanto, ibas a construir, ibas a gastar recursos de todos los chilenos y una infraestructura crítica en una zona de riesgo de tsunami, a no ser que se incorporara una obra de mitigación que redujera el riesgo a tal nivel de que si venía un tsunami, esa escuela no se dañara. Y esa articulación, y por otro lado tenías la gente de la Dirección de Obras Hidráulicas, o perdón, de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, con presupuesto para hacer un pretil, para reducir el impacto de las marejadas y las olas, y el MIMBU que tenía plata para hacer un parque. Pero ahí es donde llega el arquitecto y dice, pero un momento, ¿por qué no hacemos un parque de mitigación que, además de reducir el impacto de la ola, genere nuevas áreas verdes, libere o despeje el riesgo para que los del Ministerio de Educación puedan construir la escuela, o eventualmente busquemos un terreno un poquito más arriba y lo permutamos para que la escuela esté más segura, pero la conectamos con este parque? Esa articulación, esa síntesis, no se puede ver desde la monodisciplina de un ingeniero especializado o un gestor o un funcionario del Ministerio de Educación. Tiene que ser alguien que tenga esa mirada del territorio, del espacio, de la forma, y que además genere lugares atractivos. Y en el caso de Peyúgue y Curanipe fue un equipo de la Universidad Católica que hizo el plan de reconstrucción del borde costero. En el caso de Dichato fue Sergio Beresville y el PRBC 18. En el caso de Juan Fernández fueron equipos de la AOA. Y así fuimos distribuyendo para que efectivamente desde la arquitectura se articulara esta visión. Y después venían las ingenierías, después venían las otras disciplinas a complementar. Y de hecho una lección muy linda es que nos preocupamos tanto de la reconstrucción física que se nos quedó atrás la recuperación humana, más emocional. Y en Dichato, por ejemplo, cuando ya estaba construido el parque de mitigación y la gente estaba volviendo con las vías de evacuación, los pescadores con las viviendas tsunami resilientes en la caleta Villarrica, porque los pescadores no podéis llevarlos 500 metros alejados de sus aparejos, claro, tienen que vivir cerca del mar. Llega un equipo de especialistas de Harvard con un proyecto que se llama Recupera Chile, de especialistas en salud mental, que nos dicen, oye, esta comunidad está destruida, le tienen miedo al mar, los pescadores ya no encuentran los mismos peces que habían antes. Ustedes se encargaron de los ladrillos y el cemento, pero no del alma de esta comunidad. Y empezaron a desarrollar una serie de programas preciosos. Por ejemplo, había un tipo que tenía una escuela de surf no era en Dichato, era en Curanipe. No, era más cerca de Dichato, en Los Perales o algo así. Bueno, y hicieron un convenio con la escuela de Dichato para que tuvieran, en vez de educación física, fueran a la escuela de surf.
y los niños aprendieron a leer el mar y perderle el miedo al mar. Después del estrés postraumático del tsunami, no se acercaban a la playa. Y a partir de esta escuela, que después se convirtió en una escuela de vela, en la Caleta Villarrica, y los cabros ahora del colegio, de la escuelita de Dichato, compiten en campeonatos de vela y saben leer el mar y entienden el mar y ya no le tienen miedo. O otro programa muy lindo que se llamaba Granjeros del Mar, en que se dieron cuenta que muchos de los pescadores se quedaron sin pega porque como cambió la batimetría y ciertas especies se fueron y pasaron de ser pescadores a ser sembradores, granjeros, y les enseñaron técnicas para cultivar mariscos o recolectar pelillo y algas, y hoy en día son granjeros del mar, y el programa se llama Granjeros. Entonces, reconversión económica, recuperación emocional, eran cosas que, claro, nosotros desde el mandato de reconstruir rápido y resiliente, etcétera, no lo logramos hacer, y ahí es muy bonito también el rol de la sociedad civil, las fundaciones, etcétera, las universidades. Pero lo lindo es que esa recuperación de la identidad, de la emoción, de la vida diaria, de la vida común, se hizo porque esas personas lograron volver a vivir y convivir en su territorio, conociendo su vulnerabilidad y coexistiendo con ella. Y eso fue gracias al diseño. O sea, si finalmente hubiésemos, como mi mejor fracaso en la vida, hubiésemos decidido trasladar Dichato, como lo hicimos, tratamos de hacerlo con Chaitén, probablemente no habría sido ese mismo resultado, porque el arraigo es muy fuerte. Y yo te diría que las grandes lecciones del 27F primero es contar con un plan lo antes posible. En 90 días puedes tener un plan maestro de reconstrucción sustentable para cualquier localidad. Luego, comunicar la complejidad de la tarea y que siempre vas a quedar peor porque tienes que hacer el duelo y aprender a vivir con las heridas, porque vas a quedar viudo o vas a quedar herido o algo así, pero te puedes reconstruir después de eso. Manejar las expectativas y no hacerlo entre cuatro paredes, sino que hacerlo con los territorios, con las regiones, con las comunidades, porque además 27F fue una vastedad y una diversidad de daños tan grande que no podíamos hacerlo desde el MIMBU. Teníamos que generar equipos como el de Sergio Beresville, el PRBC 18 en Concepción, equipos como el que se hizo cargo del Pres Constitución, etcétera, porque de lo contrario no íbamos a dar abasto. Y lo otro es que las personas siempre pudieran elegir. O sea, te ofrecemos una vivienda tsunami resiliente en el borde costero, en altura, con evacuación vertical, o te vas al cerro, al nuevo conjunto habitacional, que la gente pudiera optar, que no estuvieran obligados, digamos. Y esas lecciones, de nuevo, están ahí, pero no se han convertido en política pública, y yo espero que algún día sean, y ese es uno de mis grandes desafíos como académico. Buen punto, yo creo que al final todo esto de aprendizaje empírico, que son lecciones que el país aprendió, y la idea es construir sobre eso y avanzar sobre Así eso. es. Todo el conocimiento que hay es algo... Sí, y cometimos muchos errores, también se aprende mucho de los errores. Sí, claro. O sea, y claro, a uno le duele la crítica, pero viejo, obviamente nos equivocamos. Teníamos que reconstruir 220.000 viviendas que requerían subsidio del Estado, porque eran 360.000 las que tuvieron daño. O sea, trata de contar hasta 220.000 sin equivocarte. Y si a eso le agregáis que la familia sea elegible de subsidio, que haya un terreno, que haya un proyecto, que esté en las lucas, ¿Quién la construye? que se licite, que se construya, sí, que sea recibida la obra, que sea entregada. O sea, claramente nos mandamos muchos errores. Pero al final, mira, hay una frase muy linda que nos dijo un tipo que estuvo metido en la reconstrucción de Katrina en Estados Unidos. Dijo, mira, al comienzo te van a criticar porque vas muy lento. Después te van a empezar a criticar porque empezaste a saltarte las reglas o soltaste un poco las normativas técnicas o porque le diste subsidio a uno y otro no. Cuando ya te empiecen a criticar porque quedó feo, es porque hiciste la pega. Y esa es la belleza, está en el proceso, no necesariamente en el resultado final.
Hemos hablado de los desastres, que es un tema muy atingente y es parte de nuestro país. Pero por otro lado, ¿qué infraestructura crees tú, como mirando del lado propositivo, le haría muy bien a Chile que todavía no existe? Pero está la tecnología que quizás la podríamos traer. Puede ser en cualquier ámbito. Mira, yo aquí me voy a poner distintos sombreros. O sea, por un lado, soy director de EFE y además presidente de EFE Valparaíso. Por lo tanto, hay un compromiso con el ferrocarril que creo que pocos auditores me lo van a discutir y que tiene que ver con un modo de transporte masivo, eficiente, sustentable, que reduce emisiones cuando se trata, digamos, de ferrocarriles 100% a energía eléctrica, como el tren de Valparaíso a Limache. Eh, Claramente, conectar Chile y las oportunidades al eje central de nuestro país es un desafío que como empresa estatal estamos avanzando. Y por eso es que se invierte en el ramal Talca-Constitución, porque es una costilla muy importante y se invierte, ¿verdad? Y se va a seguir trabajando en la expansión del tren de Valparaíso-Limache hasta Quillota y La Calera. Se están complementando tramos también en el sur, el Gran Concepción. Claramente el ferrocarril va a seguir siendo una infraestructura que va a tener un rol más importante porque es muy amigable y si estamos hablando de resiliencia y de cambio climático, es probablemente los trenes de cercanías, además, para reducir la presión y la congestión en las grandes ciudades, llevar oportunidades a los territorios con las nuevas subcentralidades. Y claramente el ferrocarril es muy importante, pero eso ya existe. Y por otro lado, Chile, en términos de tecnología y de conectividad, las tiene todas. O sea, de partida tenemos la red de 5G, una de las más rápidas y accesibles y de bajo costo en el mundo, creo que después de Singapur. La telefonía en nuestro país se desarrolló de manera impresionante y ya no es telefonía, sino que es acceso a data. Por otro lado, en la medida en que se vayan resolviendo las conexiones de fibra óptica transcontinentales, vamos a tener mayor resiliencia. Y además el señor Elon Musk se le ocurrió hacer uno de los primeros trenes de Starlink a lo largo de Chile, porque era el país perfecto para probar la conectividad. Entonces, yo tengo una vinculación muy profunda con Aysén desde Chaitén, que me enamoré de la Patagonia, digamos, y tengo un terruño con unos amigos ahí en Coyhaique. Y tengo Wi-Fi tan rápido como acá, sin que haya tenido nuestro país que hacer un esfuerzo enorme de grandes fibras ópticas porque estamos conectados con Starlink por todo. Entonces, eso ya está. Yo te diría que las grandes transformaciones que yo veo y que poca gente está avisorando vienen de dos fuerzas que una ha marcado el desarrollo de nuestro país, pero se va a potenciar, que es la minería, y la otra que es el hidrógeno verde, en territorios que no estamos pensando. Ejemplo 1. Nosotros, Alaran Partners, junto con Inspiral, que es una empresa de innovación que la lidera Iván Vera, llevamos ya 2 años trabajando en una iniciativa que se llama Metropampa. ¿Qué significa? Las empresas mineras del norte, de aquí a 10 años, van a tener que dejar de usar aguas continentales para la explotación del litio, el cobre, el acero y los metales raros. Por lo tanto, están invirtiendo en desalinización y ya se están desarrollando esos grandes proyectos. Muchas de ellas ya están entregando de vuelta las aguas continentales a las comunidades locales para su uso. Eso permite en lugares como la Pampa del Tamarugal generar una agricultura de alta tecnología 4.0 que tiene la ventaja además en lugares como Bajo Soja, en que por el clima podéis sacar 4 temporadas de melones en vez de 2, o 10 temporadas de tomate en vez de 5.
o sea, mayor productividad, manteniendo una tradición agrícola del norte, pero escalándola para que Chile sea realmente una potencia alimentaria, como ya lo hicieron en Perú, pero conectando con un túnel desde el Amazonas hasta el desierto para irrigar eso. Nosotros podemos usar las aguas continentales para eso, y eso va a requerir una mano de obra que se calcula del orden de 200.000 trabajadores que con sus familias pueden llegar a ser 500.000 personas o hasta 1.000.000 de personas, y nadie está diseñando ni pensando cómo va a ser ese territorio. Esa nueva forma de habitar agrícola tecnologizada en el desierto. Y Arem Koolhaas hablaba, ¿verdad?, en su exposición de Countryside, de cómo se está tecnologizando el agro, etcétera. Pero bueno, ahí hay un territorio que nos va a convertir en una potencia agroalimentaria gigantesca, que va a complementar todo lo que es, ¿verdad?, la explotación de la minería, que va a requerir pueblos, que va a requerir infraestructura, conectividad, aeropuertos, etcétera. Y no sé qué político lo está pensando. Somos arquitectos, somos ingenieros, somos, bueno, en el caso de Iván, él es ingeniero nuclear, pero en el fondo es un tipo que piensa a futuro. Y el otro territorio que ya se están empezando a dar cosas y se está pensando poco, y de hecho nosotros estamos colaborando con la UDD junto con la Universidad de Magallanes y Pilar Pinchar en una iniciativa que vamos a hacer un seminario ahora en Tierra del Fuego, que tiene que ver con los territorios del hidrógeno verde. Porque las condiciones de viento, de conectividad, etcétera, que tiene Magallanes son únicas, y por eso es que los primeros pilotos de explotación de hidrógeno verde se están dando ahí, y resulta que nadie está planificando o pensando cómo va a ser ese territorio para que, en vez de que llegue tarde la arquitectura, la ciudad y el paisaje, y tengamos que reparar. Claro, la misma planificación. La planificación Sí. se conviertan en lugares que capitalicen y esas oportunidades y generen valor. Entonces yo diría que esas grandes transformaciones que se vienen en nuestro país, y si a eso le agregamos obviamente los puertos, los aeropuertos y la infraestructura tradicional, son los grandes proyectos que yo veo de aquí al 2050. Y estoy feliz de estar involucrado de alguna manera en levantar la discusión, porque no va a ser tal la cantidad de pega que no se trata de que me la lleve yo o tú, sino que necesitamos formar a los arquitectos que se van a hacer cargo de esos proyectos maravillosos, que son proyectos que van a transformar a nuestro país, que van a alimentar a la humanidad, que van a llevar energía limpia a todo el mundo, y no lo podemos hacer a costa de nuestro paisaje. Tiene que ser aprendiendo lo que en el norte global hicieron mal con la revolución industrial, aquí lo vamos a hacer bien. Y eso es un desafío precioso. Se me viene a la mente de inmediato como si vamos a desarrollarnos fuerte, por ejemplo, en el norte con el tema agrícola, con el tema del agua desalinizada. No vamos a ver quizá un desfase con los instrumentos de planificación territorial que muchas veces tardan años y años. Entonces se necesita un pueblo, no sé, 5 años. Y no hay instrumentos de planificación territorial. Hay un tema también de política pública. Ya, pero eso es clave. Una oportunidad. Sí, claro. Te están llamando y pidiendo a gritos, necesito arquitectos y arquitectas que se metan en estos temas, así como Alejandro se metió en las políticas de vivienda social desde la arquitectura. Bueno, necesitamos arquitectos que se metan a decir, oye, ¿cómo vamos a resolver, destrabar este potencial de desarrollo, y cómo vamos a orientar para que estas nuevas formas de habitar el paisaje, con esta agrotecnología 3.0 industrializada y robotizada, se haga sin destruir los ecosistemas, sin destruir a esas comunidades que además en su mayoría son pueblos originarios, sin pasar a llevar las sensibilidades históricas y generando lugares memorables? Eso requiere arquitectos. Entonces, es una pregunta súper compleja que requiere una mirada integradora desde la arquitectura. Y ahí entonces hay que adelantarse, y me encanta ver cómo proyectos de título en la Facultad de Arquitectura de la UDD están planteando formas de habitar en
el desierto de Atacama. Nosotros hicimos una práctica con 8 estudiantes para desarrollar los primeros prototipos de lo que podría ser la Metropampa, junto con Inspiral, para presentárselo al gobierno regional y a las mineras. Entonces, creo que efectivamente hay tiempo y espacio para empezar ahora a proponer esas ideas y que no nos pase lo que nos pasaba en el siglo XX y parte importante de este primer cuarto del siglo XXI, y es que la planificación llega tarde. ¿Mm? Eh, Aquí tenemos que adelantarnos. Y yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, esta formación más integral, más articuladora de profesiones, es una oportunidad enorme. Porque ya no tienes que ser especialista en desalinización para entender cuáles son las variables críticas del diseño de una planta y de un sistema de bombeo de 300 kilómetros, porque con la IA te puedes apoyar, pero la tienes que articular con otras cosas, y ahí es donde viene nuevamente este rol de cómo planificamos y cómo agregamos valor a los instrumentos de ordenamiento territorial, de planificación y finalmente también de diseño y construcción, porque si esa Metropampa la terminan haciendo con galpones industrializados o containers habitables, vamos a seguir teniendo pueblos fantasmas y comunidades muy heridas en el norte. Y aquí hay una oportunidad además de desarrollar el turismo, la cultura. Entonces, no, la cantidad de pega que hay es enorme. Yo soy tremendamente optimista porque Sí, creo sí. que Es si no lo necesario fuera no también. sería arquitecto. Claro. Si proyectamos mejores futuros. Sí. Estamos llegando casi al final de la conversación. Quedan dos preguntas. Una, yo creo que se ha respondido durante el episodio, pero igual te la pregunto. ¿Qué consejo le darías tú a un arquitecto? Quizás no tanto el que se está formando, porque ya sabe probablemente que le gusta su carrera, la arquitectura, pero para uno que salió hace poco, un arquitecto que no tiene clara su dirección, quiere buscar profundidad, pero quizás no sigue un camino tradicional. En tu caso, ¿qué cosa te ha servido a ti? O mirando hacia atrás, ¿qué cosas fueron marcando seguir este camino más como de entender más macro las cosas desde la arquitectura? Primero, calma. No hay que desesperarse. Eh, y lo segundo es una frase muy linda de Marcel Proust que yo la puse en mi tesis de magíster, que dice que el verdadero viaje del descubrimiento no es conocer nuevos paisajes, sino que mirar los actuales con otros ojos. Es no necesariamente salir a buscar donde tú no estás, donde tú no conoces, donde tú no llegas, sino que plantearte en tu lugar. ¿Quién eres tú aquí ahora? ¿Qué sabes? ¿A quién conoces? Etcétera. Y ver dónde, con otros ojos, ver dónde hay esos llamados, esas necesidades, esas urgencias. Oye, si yo vivo en una comuna donde veo que la planificación es horrorosa y es mala y están con un montón de problemas, bueno, tal vez en la municipalidad necesitan un arquitecto que parta haciendo una pasantía o una práctica, o eventualmente una fundación, una ONG que se dedique a esos temas, o eventualmente el tema del autoencargo también. Yo creo que los arquitectos, y en ese sentido también la formación del arquitecto, en muchas escuelas nos hacen una lobotomía y nos evitan meternos en temas de gestión, de administración, cuando los arquitectos somos administradores de obras, somos nosotros, por eso en la UDD también tenemos la posibilidad de sacar el título de arquitecto con magíster en Project Management, con ingeniería, porque administramos. Entonces, tal vez si no encuentras tú en tu entorno, si no miras con nuevos ojos dónde están esas necesidades, esas pedidas a gritos de arquitectura, de innovación en tu entorno más inmediato, el otro camino yo creo que es el autoencargo. O sea, buscar una oportunidad, desarrollar a riesgo una idea y luego con esa idea, si es que agrega valor, salir a buscar a alguien que esté dispuesto a arriesgar para desarrollarla, invertir y así empezar a generar una práctica propia.
como lo hiciste tú con las comunicaciones. Tú sigues teniendo tu oficina de arquitecto, pero descubriste, ¿verdad?, que en la conversación, en tu inquietud, tú no eres el gallo que tiene todas las redes del mundo y que conoce a todo el mundo, pero ahora todos te conocen a ti y estamos honrados de estar acá porque encontraste un nicho en tu entorno y tus capacidades como comunicador te han permitido, digamos, tener este podcast maravilloso de Mente Creativa. Entonces creo que eso es un autoencargo, tú te lo hiciste. Claro. Y viene un poco también de tu formación, tal vez de Talca, que el proyecto título era un autoencargo. Eso, y lo otro es, como te digo, mirar, ampliar la mirada, que es lo que por lo menos nosotros hemos hecho en estos años en la UDD, y es entender que ser arquitecto no es solamente diseñar edificios y casas, que hay un mundo de oportunidades buscando gente que sepa articular y darle valor y darle sentido a todas esas variables. Eso es lo que yo le digo a la mayoría de los estudiantes. Buenísimo. Y arquitectos jóvenes. La última pregunta, que el sello del podcast, que siempre se lo hago a los invitados. Comenzaste tu infancia con un cierto interés por la arquitectura, te llamó mucho la atención esa casa en Venezuela, algo había ahí que te atraía. Cuando entraste a estudiar eso ya lo confirmaste, después te fuiste a hacer un posgrado a Estados Unidos, el doctorado, volviste, cofundaste Elemental, también estuviste muy involucrado en la reconstrucción del país, que fue un aspecto muy, muy clave. Después, actualmente, decano de la UDD. Con todo lo que has vivido, si pudieras viajar al pasado y encontrarte con ese Pablo niño que le llamaba mucho la atención la arquitectura, pero no sabía por qué, con todo lo que has vivido, ¿qué cosa le dirías? Confía en tus capacidades, no tengas miedo a equivocarte, aprende de tus errores y no dejes de dibujar ni de leer. Buenísimo, gran cierre, Pablo. Me siento honrado de haberte tenido acá, fue una conversación increíble, muy enriquecedora, pasamos por muchos temas, así que se venga un gran término de año, segundo semestre de 2026. Así será, y espero que para todos quienes están sufriendo con los temporales que hemos vivido en estos días, y para todos nuestros colegas que sienten esa incertidumbre de cómo se viene, digamos, el campo laboral, cómo va a cambiar la profesión con los cambios tecnológicos, con las crisis mundiales, transmitirles que tengan fe. Vamos a ser más necesarios, más importantes, vamos a ser menos, pero mejores. Buenísimo. Muchas gracias. Terminando el episodio de manera optimista, así que Sí. es la idea. Si no, ¿para qué? Exacto. Si te gustó esta conversación, te invito a darle like, compartirla y suscribirte al canal. Con un gesto tan simple como ese, ayudas a que Mente Creativa siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.